Hola con todos, sean bienvenidos a Dilo sin rodeos. Quien les habla, Diego Inaventura, quien no está solo, sino está al lado de su compañero. Hola, me llamo Minor Steven Roquingaruca. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es discriminación, racismo, una limitación en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Como hemos visto alrededor del mundo, pues no solo acá en el Perú, ¿no? Existe un montón de discriminación, racismo hacia las razas de diferentes personas, etcétera, etcétera. Ya, y bueno, como le decía, profesor, ¿qué nos puede decir sobre la discriminación y el racismo que se viven actualmente en el Perú o si quiere contextualizarlo en otro país? Normal, puede explayarse. Bueno, en realidad, como había mencionado, el racismo es una parte también de la discriminación y en nuestra sociedad claramente es muy discriminadora. Y esto obviamente es porque se viene arrastrando, bueno, hay varios factores, pero principalmente porque aún seguimos arrastrando de la herencia colonial una estructura justamente jerarquizada y que aún pues nos impide como sociedad poder librarnos de ese problema que aún todavía acarrea en nuestros tiempos. O sea, o sea, claro, tenemos entendido que pues desde la época colonial más que nada se viene llevando a cabo esta discriminación del peruano consigo mismo, pues, ¿no? Bueno, si bien es cierto, hoy en día, a partir del siglo XX y XXI, la discriminación ya tiene que ver con un tema más socioeconómico. Eso no impide pues, que existen todavía elementos que permiten que todavía pues, la discriminación se siga fortaleciendo. Y ese es un problema que el Estado también tiene que hacer frente y sin duda estamos esperando pues, que eso pueda ocurrir para que en este caso ya esta situación vaya disminuyendo de manera considerable. Bien, continuando con un poco la pregunta y ampliando más, ¿cómo sería la influencia respecto al acceso que tiene la población, ¿no? Me refiero al nivel educacional, laboral, salud, o sea, a todas esas oportunidades o lo que la población requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo juega la discriminación en ese sentido, profesor? Bueno, justamente un problema grave que tenemos en el país es el poco acceso, ¿no?, a una educación de calidad. Los servicios de salud conocemos bastante que es pésimo, y eso es pues también parte obviamente de un sistema de una forma también de discriminación, porque justamente los más afectados, los más vulnerables son las personas que obviamente no tienen esas necesidades o no se llegan a cumplir sus necesidades básicas. Ejemplo, el tema de la pobreza, que obviamente se ha incrementado a partir pues, de 2020 para adelante. Entonces, es un problema todavía que, repito, seguimos manteniendo, y espero que con el paso del tiempo, con una educación mucho más enfocada a la diversidad, a la equidad, un Estado donde cumpla obviamente su rol y rescate una verdadera ciudadanía, debería obviamente darse cada vez mejor. Bueno, estaba yo mencionando porque uno de los problemas que vemos en estos momentos de la discriminación, por ejemplo, es que hay personas que, porque tal vez tengan un poco más de ingresos económicos, algún tipo de patrimonio, o incluso que han llegado a estar en las principales ciudades más tiempo que otros, ya discriminan. Y en realidad, pues, aquí en el Perú se habla mucho de racismo, pero más que ello, se habla, pues, por una manera, pues, de querer pretender eh, subordinar a otro por el hecho de tener, pues, tal vez un poco más de dinero, más solvencia económica. Entonces, hay una manera, pues, hay una especie de estructura social y económica que obviamente maneja, pues, un desequilibrio. A eso básicamente me estaba refiriendo. Entonces, en pocas palabras, las clases altas son las que discriminan a la clase baja. No necesariamente, porque hemos visto también sectores donde lamentablemente mantienen rasgos, perfil físico similar, sin embargo una persona discrimina al otro. Entonces, ahí pues no hablamos pues de racismo, ¿no? E incluso en otros países como los Estados Unidos, el racismo pues sí, en este caso, más lo han normalizado. Claro, no, hay leyes, inclusive recuerda que hasta los años 50 habían inclusive escuelas solamente para personas caucásicas y otras para poder, en este caso, personas afrodescendientes. En el Perú más bien se habla pues de una minoría, ¿no?, tal vez de origen foráneo, pero las grandes mayorías pues son en este caso mestizos,
eh, personas que obviamente viven en las zonas andinas, y claramente mostramos una gran diferencia entre la vida que vive la gente en las zonas rurales y en las principales ciudades. Y dentro de esas ciudades también vas a encontrar pues unas zonas marginadas dentro obviamente de la ciudad de Lima, por ejemplo. Eso también es algo que hay que siempre tomar en cuenta. No solamente son las clases altas, en realidad también las clases populares también, en menos en el Perú, suele hacerse un tipo de discriminación. Y profesor, ya, ok. En base a eso, entonces, ¿usted también ha vivido algún tipo de discriminación? Por ejemplo, tal vez, ya que es docente o sea, de otros docentes hacia usted o de alumnos hacia usted o a usted ahí por la calle. En nuestra universidad felizmente no hemos visto ese tipo de casos. Siempre hay, obviamente, no solamente campañas, sino también una serie de conferencias. Entonces hay un crecimiento, digamos, o un entendimiento, ¿no?, de esta problemática. Pero sí, obviamente, he notado en las calles muchos insultos y agravios, y que lamentablemente pues también pues se ha ido viendo en tiempos del pasado, incluso con mayor frecuencia. Como decirte pues que antes estaba prohibido pues hablar el quechua. En los años 50, cuando llegaron pues las migraciones a Lima, por ejemplo, una de las cosas que hizo el gobierno de Rodríguez es impedir, ¿no?, que llegase, incluso imponiendo pues un pasaporte inclusive, hasta entonces, llegando solamente a ese tipo de extremos. Bien, yo sí me genera una duda respecto a, ya como contextualizando en el tema universitario. Me gustaría saber, claro, usted también ha sido un universitario, también ha tenido esa experiencia. ¿Cuál sería el rol entonces del universitario frente a la discriminación? Lo que deben hacer básicamente, primero, tomar la conciencia de que somos un país multidiverso, y eso debe ser, para empezar, nuestra fortaleza. Como universitarios y más como docentes, debemos obviamente esto inculcar también a los estudiantes, porque aunque no lo crean, a veces en los colegios supuestamente debería pues ser un lugar donde todos puedan, digamos, tener una armonía y un entendimiento. Pero ¿qué hacemos si es que también no hay una calidad adecuada? Y obviamente un estudiante que está en un colegio donde hay muchas carencias, pues cuando logre egresar va a tener dificultades para poder insertarse en el mercado laboral. Entonces ahí también estamos en un tipo de discriminación. Entonces, si nosotros queremos que en las escuelas sean el eje central para poder, digamos, hacer que tengamos una sociedad más equitativa, pues empecemos por darle equidad y oportunidades a los estudiantes en esos lugares. Y ahora, las universidades también tienen un rol fundamental, ¿no?, para tratar de darles los incentivos necesarios para que eso pueda lograrse y, claro, ser un ejemplo en la sociedad, que claramente eso es lo que debemos buscar, ¿no? Los docentes tenemos esa, digamos, facilidad de poder llegar a la comunidad educativa y poder hacer un cambio importante, un cambio mental, por así decirlo, para lograr pues una mejora en cuanto al tema de la equidad, de igualdad, y así de esta manera poder evitar completamente todo tipo de discriminación que daña a la sociedad. Bien, y siguiendo con eso, ¿no? A veces se escucha bastante, ¿no? Se le echa una carga bien fuerte y a veces en extremo, yo pienso, a la educación. Y realmente no sé qué opina usted respecto a, mejor sería pensar en términos de, o sea, de una comunidad educativa, ¿no?, que ya integra más agentes, cosa que problemáticas como esta, la discriminación, se solucionen con mayor plasmación, o sea, que se vea en la realidad que hay sanciones o... Porque claro, va a ocurrir, ¿no? Tarde o temprano a veces lo vemos, se dan los actos de discriminación y a veces como que se queda en la nada, sin que una respuesta. Entonces, ¿cómo usted vería esa parte, no? Mira, en el ámbito, bueno, hay varios aspectos que podría darse para poder, digamos, disminuir considerablemente esta problemática. Para empezar, pues tenemos que tener un Estado mucho más participativo, que si bien es cierto, es importante las leyes que puedan aplicarse y sancionarse, porque hay un artículo en la Constitución que está prohibido todo tipo de acto de discriminación.
tiene que ser en este caso más incisivo en ese aspecto, es tener ese rol, ¿no? De darle una ciudadanía plena, un empoderamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no solamente en las grandes ciudades, sino también en las zonas fronterizas, en las áreas rurales. Entonces, pueden creer que hasta hace unos 20 o 30 años, muchos de nuestros compatriotas en las zonas rurales no siquiera tenían un DNI. Entonces, eso es inconcebible. Entonces, por eso es que el Estado tiene que tener un rol protagónico en ese aspecto. En el ámbito educativo, obviamente, ahí los estudiantes, pues, se tiene que, obviamente, primero incentivarles, ¿no? Que somos un país mega diverso, que debemos, obviamente, aplicar, pues, las normas de convivencia como corresponde, el respeto, la tolerancia, y tratar de mencionar, pues, que no existen razas superiores o razas inferiores. Eso es una falacia que viene desde el siglo XIX, en el cual, pues, la antropología moderna dice que eso no es cierto. No existen razas, ¿no? Una sola raza, la raza humana. Y obviamente nosotros, pues, como sociedad tenemos que ser conscientes de que todos tenemos las mismas oportunidades, o deberíamos tenerlas, pero el hecho de que yo tenga o no tenga no deba depender de la pigmentación de la piel, sino de otros aspectos que obviamente debemos tratar de dar a conocer a nuestros estudiantes, de que ellos mismos también pueden lograr, ¿no? esos propósitos, de lograr sus anhelos, sus metas u objetivos. Entonces, entonces, primero volviendo antes de lo que dijera de que los estudiantes, sus anhelos y eso. Antes había mencionado sobre que la educación era un pilar, pues, ¿no? En el que usted como docente podría influir en los jóvenes pobladores. Pero Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Por ejemplo, a ver, la pregunta es, ¿no? Queremos obviamente una sociedad equitativa donde exista o no exista la desigualdad. Y supuestamente la educación es el punto de partida. Pero a ver, hagamos un análisis. ¿Cómo está nuestra educación peruana? Sobre todo en la educación que se enseña a los hijos del pueblo, en las entidades públicas. Colegios que obviamente se derrumban, no hay servicios de internet, los chicos reciben una mala alimentación. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener una buena educación para luego forjar buenos profesionales y ser competitivos en el mercado nacional e internacional si no le damos esas oportunidades necesarias? Ni qué decir con los colegios privados, pero hablamos de colegios privados a uno, ¿no? Que obviamente, ¿no? Entonces ahí hay claras diferencias. Entonces, ¿cómo así podemos entonces lograr una sociedad competitiva si obviamente ya de por sí en las escuelas hay segregación, hay discriminación? No estoy logrando que todos compitan de la misma manera. Los chicos que están en los colegios privados A1, prácticamente ya cuando terminan van al exterior, realizan sus trabajos, sus maestrías, doctorados, especializaciones, llegan acá, ya tienen un trabajo ya asegurado, porque muchas familias ya tienen obviamente una empresa o tienen los contactos necesarios y trabajan en un buen lugar. Aquí, en cambio, un colegio público, menos de la mitad llega a la universidad. ¿Y luego para qué? Para que luego solamente tengan un trabajo, digamos, regular que le permita mantenerse. ¿Y el resto? Entonces ahí vemos mucha diferencia en ese aspecto. Entonces tenemos que también hacer un cambio significativo. En Finlandia, por ejemplo, los mejores colegios son los colegios públicos. Y ahí estudia tanto el hijo de las personas que viven en condiciones regulares y aquel que es hijo de un empresario. Entonces ahí se están conociendo las realidades. no hay un tipo de desigualdad que viven. O al menos no en ese aspecto. Cada uno de repente tendrá sus propias metas, sus propias situaciones, pero es en el colegio donde cada uno ya mantiene una misma nivel de oportunidades, algo que acá no se ve. Bueno, en Finlandia, como usted menciona, una sociedad de estudiantes de diferentes orígenes. Ya, o sea, correcto. si es rico, es pobre, o si es
perdón, o sea, si es de alguna provincia de país. Claro, pero ahí está el asunto, vuelvo a repetir, ¿no? Están estudiando en un mismo lugar, entonces se conocen las realidades. A diferencia de Acá, ¿no? Acá obviamente hay una realidad distinta, ¿no? Por eso es que aquella persona que de repente está en un cargo importante desconoce la realidad porque nunca ha ido a vivir esa situación, que tal vez la mayoría de nosotros en unos momentos sí. Entonces, eso, por ejemplo, es algo también, cada uno vive una realidad distinta, entonces es algo que no debería darse, ¿no? No debería darse. De hecho, algo más que le podría hacer hincapié a eso de la discriminación racial. Simplemente tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Un Estado mucho más participativo, como mencioné, donde le dé una ciudadanía como plena a cada una de las personas en diferentes partes de nuestro territorio, y que la educación sea el centro, obviamente, de esa proliferación de una equidad e igualdad, pero para ello pues tenemos que dar una educación de calidad y eso todavía no existe. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Primero que nada, la base sería una educación de calidad para que nuestros pensamientos no tan denigrantes hacia otras personas. Bueno, si tú no le das incentivos, no le das oportunidades, pues obviamente va a tener pues un problema de autoestima y eso también va a repercutir pues en la otra persona. Jorge Yamamoto, por ejemplo, sociólogo importante, mencionaba que uno de los problemas pues, que también acarrea, que se da la discriminación, es que, claro, vienen acá con todas las intenciones para poder hacer tu trabajo, pero ya son discriminados. Entonces, esa discriminación, como él menciona, que sufre, es un dolor tan fuerte que también lo lleva pues luego a ser un discriminador. Y acá en el Perú, lamentablemente, a veces el ascenso social no se da solamente por la meritocracia, sino también por los contactos, se da por los amigos, o porque yo tenga que realizar algo para que pueda suceder. Por ejemplo, y una de las cosas que lamentablemente en el Perú se está haciendo es tener el título, por ejemplo, universitario para poder escalar, sin importar pues los méritos, sin si quiero yo saber o conocer. No, ya quieren el título obviamente porque eso me va a dar la estabilidad económica, el estatus, pues. Entonces, mientras mantengamos esa forma de pensar, no vamos a poder, digamos, lograr nuestros objetivos como nación o como país. Entonces, tenemos que ser una nación donde pueda asimilar, pueda incluir pues, a las diferentes identidades, porque el Perú es un crisol de identidades, eso se tiene que entender. Un crisol de identidades que obviamente busquemos obviamente un país mucho más integral. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces ya como para finalizar esta entrevista, ¿ya? ¿Cuál sería la reflexión final entonces en todo caso? Bueno, para empezar quisiera yo agradecer que ustedes están realizando una actividad importante o un tema importante y eso, por ejemplo, va a repercutir en las demás personas. Hay que utilizar pues las redes para poder incentivar y dar a conocer. Y como reflexión final, como había mencionado, ¿no? Si queremos hacer un cambio significativo, tenemos que hacer todos una reflexión misma, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, hay que querer al país y para poder querer al país hay que también ser solidarios entre nosotros. Y los espacios donde pueden lograrse es obviamente los colegios, pero esos colegios tienen que tener determinadas características. Todavía yo justamente he mencionado, donde exista obviamente esa igualdad de oportunidades, donde se le dé los materiales, los recursos, para que los chicos puedan cumplir con sus objetivos, con sus metas. Se habla mucho del enfoque por competencias. Bueno, entonces no solamente pues es incentivarles, decirle que hay que realizar tal cosa, hay que también darle credibilidad, hay que apoyarlos en todo lo que tengan para poder obviamente, cuando logre ingresar a los colegios, tener obviamente una carrera profesional, una carrera técnica o algún emprendimiento, pero que les permita obviamente cumplir con sus metas y anhelos. Que sepan que la educación es un lugar donde va a poder aprender
y también va a poder, digamos, tener la dinámica social requerida para poder lograr todo lo que obviamente ellos aspiran. Y tener obviamente un Estado que se preocupe por los peruanos y peruanas, independientemente sobre su situación socioeconómica, étnica, idioma. Todos debemos ser considerados ciudadanos y ciudadanas. Ahí está la clave, ¿no? Que todos tengan ese concepto de ciudadanía. ¿Y qué significa ser ciudadano? Tener derechos y deberes fundamentales. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, profesor Leiner. Muchas gracias al público en general que nos está escuchando. No se olviden de comentar, dejar sus likes, suscribirse claramente. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por todo. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, 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 negra soy, negra, sí, negra, soy, negra, 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 negra soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Y negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color y ya comprendí. Al fin. Ya tengo la llave. Negro, 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 negro.